buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a la Asociación de Estudios en Administración Pública de Argentina por este tercer Congreso Nacional, también a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Ciencias Económicas, y darle la bienvenida, digamos, a este panel que, digamos, se denomina Estado, Políticas Públicas y Pandemia, que está dentro del área temática pandemia y pospandemia, experiencia y desafío en las administraciones públicas. Nos acompañan hoy los integrantes del panel que van a estar exponiendo sobre diferentes temas, digamos, en alguna de las áreas de la administración del Estado, sobre todo en tema de COVID y post-COVID. Entre ellos, bueno, nosotros formamos parte del Grupo Administración Pública, Estado y Políticas, del programa Redes Epistémicas, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Claudia Palumbo, que es profesora asociada, socióloga. Jorgelina Rasquia, también profesora asociada, politóloga, quien les habla, soy profesor asociado, también politólogo, y tenemos el agrado de contar con Verónica Sirigliano, ¿sí? Arquitecta del Ministerio de Justicia, quien nos va a estar acompañando con un tema muy interesante que tiene que ver con, digamos, la arquitectura y no el encierro, se podría decir de alguna manera, ¿no? Con lo cual va a estar bastante, digamos, nutrida la cuestión. Yo voy a dar un marco muy general sobre la pandemia y las capacidades estatales puestas en juego. Va a continuar Jorgelina para, digamos, comentar el tema de la educación, ¿sí? ¿Qué pasó en el tema de educación? Luego va a continuar Verónica con el tema de, digamos, contextos de encierro. Y finalmente va a cerrar Claudia con el tema de el trabajo y la pandemia, ¿sí? O la pandemia y el trabajo, ¿sí? No sé cómo quieran. Bueno, yo no sé si con esta presentación está bien o hago una breve semblanza de ustedes. ¿Está bien así? ¿Presentado? Bueno, así lo quieren, así lo tienen, ¿sí? Bueno, gracias por estar presentes a ustedes y también a los que están, digamos, de manera remota. Bueno, en realidad, ¿cuál fue la idea? ¿No? Un poco de armar este panel para este congreso. En primer lugar, la idea era ver, bueno, qué estaba pasando en este contexto, ¿no? En el que ocurre la pandemia, en este contexto que, digamos, Beck dio en denominar ya hace muchos años como un contexto o como la sociedad del riesgo, ¿no? Que es lo que de alguna manera está ocurriendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta pandemia que de alguna manera no sé si había estado prevista por algún instituto de investigación, algunos dicen que sí, otros tienen teorías conspirativas, pero que en realidad yo creo que no sabíamos que no sabíamos, ¿sí? Claramente no sabemos, y aún no sabemos, creo, ¿no? Esta es una cuestión que me parece que tiene que ver con esto que justamente el autor que nombraba, Beck, habla sobre los riesgos globales, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la deslocalización, pueden ocurrir en cualquier lugar, en este caso fue un virus de origen local, que luego tuvo efectos globales, ¿sí? El tema de la incalculabilidad, no se pueden calcular las consecuencias, ¿no? Que pueden llegar a tener este tipo de riesgos, y el tema de la no compensabilidad, ¿sí? O sea, ¿cómo compensamos lo que ha ocurrido? ¿No? A ninguno de nosotros puede todavía, yo creo que todavía es temprano para evaluar todo lo que está ocurriendo, porque todavía estamos en una, no sé si en una pospandemia o en una pandemia que se está terminando, o en vías de, si es que va a ocurrir, ¿sí? Un poco,
digamos, la idea era encuadrarlo dentro de esto, pero también, no solo en esto, sino dentro de un contexto un poco más amplio, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Digamos, entendiendo que esta crisis, ¿no? La del COVID-19, tiene que ver con una crisis de mayor alcance, ¿no? Con una crisis, no sé, algunos hablan de crisis civilizatoria, a mí me gusta hablar más de crisis sistémica, porque abarca, digamos, la complejidad, la interdependencia y la interrelación de variables, ¿sí?, en todo el planeta. Con lo cual, entonces también me gustaría, digamos, nombrar algunas de las cuestiones que están puestas en cuestión en este momento, y hay una crisis de legitimación de los estados y de los gobiernos, ¿no? Sobre todo de algunos gobiernos producto de la pandemia, pero que ya venía de antes, no es solo de ahora. Ya la pandemia agarra al planeta con una crisis con el cambio climático, pero también con el tema de la inmigración, pero también con, digamos, el surgimiento de, ¿no?, grupos de libertarios, antivacunas, antisistema, ¿no?, con estas democracias devaluadas, entre comillas, y que, digamos, también se da, digamos, justamente esta deslegitimación de las democracias se da también, ¿no?, porque no pueden, de alguna manera no se puede combatir en algunos casos la pobreza, ¿no? La desigualdad es una desigualdad, digamos, escandalosa, ¿no? Los mil millonarios, ¿no? Me acuerdo que escribimos un texto hace un tiempo con Jorgelina y con otra colega, donde veíamos lo escandaloso de los de Bezos, ¿no? De Bezos con este viaje espacial, ¿no? Entonces, cuestiones escandalosas, donde nos preguntábamos qué pasaba, ¿no? Que, digamos, con toda la, digamos, hacíamos un análisis de 40, 50 años de todas las teorías que fueron pasando, ¿no?, sobre el desarrollo en nuestro país, en Latinoamérica, y no había habido resultados. ¿Cómo se llegó a lo que se llegó, no? Con la pobreza que tenemos, con la desigualdad creciente, ¿sí? Y donde, además, ¿no?, esto de las muertes que se visibilizan y las que se invisibilizan, ¿no?, en el tema, sobre todo de la pandemia. Una cosa era ver, no porque sean diferentes, pero ¿cuándo nos escandalizamos? ¿No? Quizás sea fuerte lo que voy a decir, pero nos escandalizamos cuando, digamos, las muertes estaban en los países centrales. Claramente, cuando las capacidades estatales de los países centrales no daban abasto, ¿sí?, para el mantenimiento, ¿sí?, de un sistema sanitario que ya había entrado en crisis, ¿no?, con algunas políticas neoliberales en algunos casos, ¿sí?, o de otro tipo de ideología o de, digamos, política económica. Pero que claramente, digamos, ni Italia, ni España, ni Alemania, ni Rusia, ninguno de estos países, vos podés decir, bueno, a ver, el Estado estuvo presente en estos países, ¿sí? Sin embargo, colapsaron. Imaginen ustedes las cosas que no sabemos todavía de otros países, sobre los que no hay mucha noticia, salvo algunas cuestiones en Oxfam o en algunas, digamos, organizaciones de la sociedad civil que dan visibilidad a los que están invisibilizados. O cuando, digamos, veíamos fosas comunes, inclusive en algunos estados de América del Norte. Si eso le sumamos la irresponsabilidad, desde mi punto de vista, ¿no?, por supuesto, nuestro punto de vista, de los líderes mundiales negacionistas, ¿sí?, estamos ante un panorama que realmente, ¿sí?, es claramente un momento, no sé si va a venir un cambio de época, pero estamos ante un momento en que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que seguimos no sabiendo que no sabemos, y hay cosas, vamos, lo que escucho es, bueno, a veces hay micropolíticas, pero bueno, pero el mundo está en una dirección que realmente cada vez estamos más acuciados por, digamos, lo que está pasando. A ver, con la pandemia, toda la planificación que tenían los gobiernos,
los institutos de investigación, la educación, la salud, digamos, no pudieron cumplir con nada. Digamos que esto fue así o no. No pudieron cumplir con absolutamente nada de lo que se estaba planteando. Es más, tampoco estábamos preparados para, por ejemplo, en educación, tener que salir ni en capacidades, ni en infraestructura, ni en el hard, ni en los fierros, por decirlo de alguna manera, ¿no? para poder digitalizar las cuestiones. Estábamos preparados para hacerlo, se salió como se pudo, con comité de crisis, con estudiantes que no estudiaban, con profesores que no sabíamos qué hacer, ¿sí? Salvo aquellos lugares donde realmente había alguna preparación. Lo mismo pasó con el sistema de salud, ¿sí? Que no me voy a detener en esto porque, bueno, ya es archiconocido, todo el mundo estábamos todo el día pendientes de los números, de la televisión, ¿no? De los expertos que de alguna manera nos daban un poco de, ¿sí?, certeza sobre la incerteza que estábamos viviendo. Por ejemplo, según datos de Oxfam, en 2022, miren si esto no es escandaloso, ¿no? Y no quiero exagerar, el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas, ¿sí? Bueno, y esto agrava las desigualdades presentes en otras áreas, ¿no? Género, geográficas, étnicas, raciales, ¿sí? De castas religiosas, ¿sí? Entonces, yo creo que hay indignación pública y hay una demanda hacia las democracias y hacia la administración pública. ¿Cómo mejoramos? Porque también por ahí vos ves y decís, bueno, está bien, yo soy partidario de la intervención del Estado, yo creo que el Estado debe intervenir, pero no puedo aguantar, digamos, esta situación que está ocurriendo en cuanto a la burocracia que no implementa, ¿no?, ciertas cuestiones de decisiones políticas. La vieja dicotomía, ¿no?, política-administración. Y eso se ve. ¿Cuántas veces nos anunciaban cambios o medidas políticas y luego, digamos, no se puede implementar? ¿Sí? Porque el Estado puso mucho, puso la carne al asador. No solo acá, sino en el mundo. Hasta los más, ¿cómo decirlo? Hasta los más descreídos sobre la función del Estado pidían la mano salvadora de él. ¿Sí? Todos, todos. Yo ahora veo a algún político que dice, no, el Estado debe desaparecer, pero él cuando tenía un restaurante, ¿sí?, vivía de los repros y pudo subsistir gracias a los repros. ¿No? Digo, qué loco esto, ¿no? Para algunas cosas el Estado sí, otras no. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tampoco quieren gran parte de la oposición, pero no de Argentina solamente, en el mundo tampoco quieren los impuestos a las grandes fortunas. Bueno, pero ¿cómo nos financiamos? En algunos casos. ¿Va a haber solidaridad o vamos a vivir en este sálvese quien pueda que está haciendo en este momento? ¿Cuál va a ser la función, inclusive del Estado? Porque, a ver, ¿el Estado es eficiente actualmente? Y no, en algunos lugares sí, bueno, está el sobrefalta, ¿no? El famoso sobrefalta. En algunos lugares pueden sobrar, digamos, recursos, puede haber recursos ociosos, y en otros pueden faltar, ¿sí? Hay áreas que por ahí están más vacantes que otras, pero realmente debemos potenciar, creo, esas capacidades del Estado, ¿sí? Yo tengo más información, tengo más cuestiones, no quisiera acaparar, bueno, pero vamos bastante bien igual. Entonces creo que la insuficiente capacidad estatal, ¿no?, entendida como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que le ha sido asignado interno o externamente, según Bertrand, 2013, ¿no? Bueno, esta insuficiencia de capacidades estatales que lo vimos en los países centrales nos exime, por lo tanto, de, digamos, hacer un análisis de lo que pasó en los países que no tenemos, digamos, ni siquiera esas capacidades y que tuvimos que salir, ¿no?, a decir, bueno, y a luchar contra la tensión, ¿no?, libertad, seguridad,
o seguridad desde el punto de vista sanitario, ¿no? O el tema de economía, salud, ¿no? Todas esas tensiones que se pusieron en juego y que de alguna manera en un momento se pensó que íbamos a salir más solidarios, más participativos, esa tensión también, ¿no? Mejor, peor, ¿no? Que no sabemos, ¿sí? Que no sabemos, pero si sacamos algún aprendizaje, seguramente, digamos, bueno, podremos ver, a ver, ¿qué se hizo en educación? Claramente, digamos, acá en un informe que tengo del... No les voy a leer todo porque ya voy terminando para darle lugar a las colegas, las compañeras, pero yo les había traído para acá, un informe del CIPEC, ¿saben? Este centro de investigación, digamos, que trabaja mucho con educación, que fue publicado justamente en mayo del 2020, digamos, tanto a nivel inicial, primario y secundario, digamos, establece que todas las provincias impulsaron contenidos pedagógicos, ¿sí? Un 45% amplió la infraestructura digital de los estudiantes. Más del 60% impulsó políticas de capacitación docente para el contexto de pandemia. Más de un tercio de las jurisdicciones propusieron iniciativas de acompañamiento específicos a familias y a jóvenes. Ahora, está bien, esto está bien. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si vemos estos otros datos de UNICEF, citados por SIGOT 2021? En Argentina, el 18% de los adolescentes entre 3 y 17 años no cuenta con internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares. Este valor aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales. Bueno, esto, más los informes de organismos internacionales, tanto 2020, 2021 y 2022, que dice que quienes más sufrieron, ¿sí?, fueron la gente que tenía escasos recursos o pobres, ¿sí? Algunas cuestiones de géneros, algunas cuestiones raciales también, que estuvieron entre, digamos, las que más sufrieron la pandemia, nos da la pauta que a veces los recursos, no a veces, creo que de manera, bueno, muy visible, no están bien redistribuidos, ¿sí? Si uno quiere que, digamos, en un Estado tengamos, digamos, un Estado que sea abierto, participativo, con inclusión, pero donde el Estado realmente cubra aquellas necesidades de los que no pueden, los que están prácticamente fuera de este sistema. Yo dejaría aquí, como para abrir el debate, ¿sí? Y después, bueno, podemos discutir algunas otras cosas. Porque después es más largo, tengo algunas cuestiones, pero no quisiera, digamos, bueno, las mafias también que han surgido, ¿no? Las mafias en algunos lugares en Centroamérica y en Latinoamérica, que donde el Estado no estaba presente, ellos iban con leche, con alimentos, ¿sí?, con remedios, ¿sí?, tomando una función del Estado. O sea, dejo la pregunta, ¿no? Yo no sé cómo se hace. Creo que sí, que hay que fortificar las capacidades estatales sin ninguna duda. Pero para eso están mis colegas. Gracias, Jorgelina. Bueno. Vení. Bueno, yo voy a presentar un poco un avance de la investigación que estamos haciendo en el contexto este que decía Pablo de las intervenciones estatales, pero especialmente las intervenciones estatales en materia de educación en el contexto de pandemia, para reflexionar sobre cuáles son las capacidades que tuvo el Estado en un contexto de crisis, ¿no? O sea, donde lo imprevisible y lo inédito, y donde todos los actores generaron interrelaciones diferentes en este sistema, implicó un desafío para ese Estado frente a esta situación, ¿no? Teniendo en cuenta, aparte, que el contexto en materia educativa era un contexto desigual, ¿no? No es que la pandemia produce la desigualdad, sino que un poco que decía Pablo, partíamos de desigualdades previas en lo social. A mí me parece muy interesante esto que trabaja Agustín Salvia cuando él caracteriza la sociedad argentina en la actualidad, frente a una sociedad donde están los viajeros, ¿no?, que son los que consumen bienes y servicios globales,
El segundo grupo, que son aquellos que tienen servicios y bienes deteriorados, y que un techo de cristal que no les permite ascender, y por otro lado el grupo de los sumergidos en la pobreza, ¿no? O sea, en esa sociedad en la cual emerge la pandemia, y esa desigualdad se justapone también en materia educativa, ¿no? O sea, en materia educativa por diferentes infraestructuras escolares, diferentes equipos de conducción y capacidades de gestión de esos equipos de conducción, diferencias en los docentes, y que terminan también trasladándose estas desigualdades, ¿no?, en las expectativas que tienen los docentes sobre su propio trabajo y sobre los estudiantes, y en finalmente las experiencias que transitan cada uno de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario, partiendo de ese contexto y teniendo claro que ese era el contexto, era indagar, bueno, qué hizo el Estado frente a eso. Para eso lo que hicimos fue elevar a través de las páginas web, tanto a nivel nacional como a nivel de las jurisdicciones, principalmente la normativa, ¿no?, desde el 2020 y el 2021. Entonces, un poco el panorama que uno visibiliza es, como un primer momento, o sea, cuando apenas empieza la pandemia y se establece el tema de la cuarentena, donde la pandemia parecía que tenía un inicio y un fin breve, ¿no?, que iba a ser un interregno en nuestras vidas, y que en ese interregno entonces uno encuentra que las instituciones empiezan primero a garantizar que las escuelas estuviesen abiertas para garantizar los servicios de alimentación, después empiezan a ver cómo garantizar la continuidad pedagógica, pero siempre pensando que era algo transitorio, ¿no? Y en paralelo encontramos al gobierno nacional fundamentalmente con una política de elaboración de materiales, ¿no? O sea, donde elabora materiales escritos, elabora producciones radiales, producciones televisivas, producciones para subir a la página de Educar de Internet, o sea, diferentes elementos como para tratar de llegar a aquellos estudiantes que no tenían conectividad. Y a eso aparecen algunos primeros indicios de tratar, bueno, después está el tema de garantizar desde Nación la gratuidad en las plataformas digitales, y una entrega de notebook y tablet muy marginal, porque eran unos dispositivos que estaban en un depósito que habían sido comprados por la gestión anterior, ¿no? O sea, no era una nueva compra, sino era utilizar esos elementos y distribuirlos. Luego de ese primer momento aparece un segundo momento, donde uno lo que visibiliza es que desde Nación se empieza a observar que cada jurisdicción está haciendo lo que puede, ¿no? Y que entonces la heterogeneidad a las desigualdades estas preexistentes se suman las heterogeneidades de las capacidades políticas, técnicas y económicas en las diferentes jurisdicciones, y que podían profundizar aún más estas brechas anteriores. Entonces ahí uno puede ver bien en este análisis de la normativa cómo aparece desde Nación la necesidad de generar reglas comunes, ¿no? Y un rol muy importante del Consejo Federal de Educación, donde, o sea, en el Consejo, y ahí es interesante, porque mirando esto de las capacidades estatales, cómo un organismo estatal que está institucionalizado, que está consolidado, permite en una situación de emergencia y de crisis, que se junten los actores, o sea, los 24 ministros, el ministro nacional, y acordar, primero en la virtualidad, ¿no?, porque las reuniones al principio eran virtuales, y después en la presencialidad, acordar políticas comunes. Eso se traduce en un montón de resoluciones que se empiezan a aprobar desde ya entrada en mayo aproximadamente del 2020, que van acompañando todo el proceso, ¿no? Desde el inicio, que era primero empezar a pensar un poco la demanda que uno visibiliza, es que lo primero que empieza a aparecer son cómo se va a evaluar todo esto, ¿no? Entonces son las orientaciones comunes sobre la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después, ya cuando se empieza la vuelta a la escuela, en esta modalidad híbrida,
la normativa que va acompañando ese proceso, y que son reglas comunes, pactadas entre todas las jurisdicciones, pero que después se replican en la jurisdicción, ¿no? O sea, esa normativa, esa resolución nacional, después uno visibiliza que todas las provincias hacen resoluciones que recuperan la normativa nacional para aplicar a su propia jurisdicción. Y que después van acompañando el proceso de vuelta a la escuela con los problemas que aparecen, que es, bueno, cómo vuelven aquellos que se quedaron afuera, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, el programa Acompañar, y después el último, que volví a la escuela con una inversión económica muy importante, como de 5.000 millones, destinada a garantizar la vuelta a la escuela. Entonces uno diría, en eso uno encuentra que el Estado, con ese organismo que ya venía funcionando, institucionalizado, logra esta regla común. Pero en paralelo, lo que visibilizamos, y que es un poco sobre lo que queremos seguir trabajando, es que un nudo y una barrera que aparece como muy clara es la falta de información, ¿no? O sea, los grandes problemas de información para tomar decisiones en un momento de emergencia, donde yo tengo que tomar la decisión rápido y necesito tener buena información para que realmente, esto que decimos que la capacidad estatal, entendida como atributo para lograr resultados, realmente esa política termina impactando. Entonces, uno ve que se encuentra, o sea, se está pensando una política como, por ejemplo, volví a la escuela, quería destinar 5.000 millones, pero no tengo identificado la cantidad de estudiantes que tengo en esa condición, ni la distribución geográfica de esos estudiantes. O estoy diseñando un programa como el Egresar para la terminalidad de los estudiantes del 2020, que terminaron prácticamente en la pandemia, entonces muchos no pudieron, o sea, terminaron su secundaria, pero no egresaron, pero no cuento con datos confiables para poder pensar la política. Entonces eso es como que aparece muy claro, y también aparece que desde tanto de Nación como desde el Consejo Federal se pone en agenda la falta de información. Es lo interesante, ¿no? Hay que ver, o sea, el desafío hacia adelante, porque primero aparece, nosotros identificamos en el 2020 una encuesta que se hace para ver qué estaba pasando con la continuidad pedagógica, que era para estudiantes, docentes y familias, donde era tratar de ver qué pasaba, porque no había buena información sobre qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y después, ya hacia fines del 2020, se establece la necesidad, un poco lo que hablamos con vos, Claudia, de la nominalización de los estudiantes, ¿no? Y se destinan recursos para establecer un sistema de nominalización de los estudiantes, que en algunas provincias lo tienen. Por ejemplo, el caso de Santa Fe es una de las que tiene el sistema de nominalización, y una de las más antiguas con eso, pero tenemos muchísimas provincias donde ese sistema no existe. Y ahí también una cosa que estamos identificando y que nos parece importante para seguir trabajando es que hay como dos grandes nudos y desafíos a futuro. Uno es, o sea, la mitad de las jurisdicciones tienen sistemas que no son nominalizados, ¿no? Donde yo, para seguir esa trayectoria del estudiante, no tengo buena información. Y el otro problema es que las provincias que sí tienen sistemas nominalizados no tienen en algunos casos herramientas para usar la información. Entonces la información está, pues en las escuelas se carga el nominalizado, pero después no hay sistematizado un seguimiento a través de indicadores, a través de, claramente, o sea, fundamentalmente a través de la construcción de indicadores permanentes que permitan hacer este seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco la segunda parte nuestra del proyecto es trabajar sobre esto, porque me parece que es fundamental cada vez poner más en agenda, que es importante si uno quiere mejorar el diseño de las políticas y el monitoreo de las políticas. El problema es no solamente si cuando estoy diseñando la política estoy pensando en una buena política que va a llegar a todos, lo que necesito que lleguen, sino después qué pasa cuando ya asigné recursos del Estado, un presupuesto para una política, y después no lo puedo monitorear ni ir mejorando en el proceso, y uno termina viendo el resultado cuando ya terminó el año, y en muchos casos
se pensó una política para 100.000 estudiantes y terminaron recibiendo esa política o cumpliendo el impacto que uno quiere de esa política 20.000 estudiantes, ¿no? Y ahí, como que estas desigualdades iniciales, que son las que llevan a pensar esta política, se terminan reescribiendo de otra manera. Con un poco eso es el trabajo que quería plantear. O sea, este desafío sobre la información. Gracias. Muchas gracias por tu. Bueno, Verónica, sí, adelante. Voy a poner compartir pantalla. Vamos a traer el... Sí. Bueno, como bien les contó Pablo, yo soy arquitecta, trabajo hace varios años, tuve la suerte de encargarme de la planificación y el diseño de toda la infraestructura penitenciaria a nivel federal, ¿no? Entonces, primero cuando empecé a trabajar es como que empecé a darme cuenta de qué me estaban hablando. Cuando uno de repente te dicen tenés que diseñar cárceles, uno a veces dice, wow, ¿cómo hacer esto? En la facultad no me lo enseñaron nunca, y hay casas de propietarios, algún club, algún hospital, ponele, pero no más que eso. Entonces cuando de repente te dicen que hay que hacer cárceles, vos de repente empezás a ver cuál es el usuario. Entonces ahí nos empiezan a decir que el usuario tiene todos los derechos, el único derecho que pierde es el de la libertad. En función a eso, vos tenés que tratar de respetar con lo que diseñes los espacios para que se le cumplan todos los derechos. Bueno, ¿qué me pasó? Íbamos todo bien hasta que uno tiene la vorágine del trabajo, tenés cosas para hacer, pero de repente tenemos la pandemia. En ese momento en donde te agarra el impasse, empiezas a pensar y a reflexionar, ¿lo que estamos haciendo sirve o no le sirve? ¿Le sirve al usuario o no le sirve? ¿Por qué? Porque el Estado gasta muchísimos recursos en hacer una unidad penitenciaria y intervienen muchos factores cuando vos tenés que pensar en un espacio para una persona que cometió un delito, ¿sí? Y está encerrada, y que sí o sí después el Estado tiene la intención de resociabilizar, incluirla en la sociedad. Entonces es como que ahí empezamos a pensar a ver si lo que estamos haciendo sirve o no para el usuario. Entonces, hay algo que quizás ustedes conocen. ¿Alguno de ustedes, no sé si tuvo la suerte, pero pasó cerca de una cárcel, entró a una cárcel? Presos, no sé. ¿Alguno? Pero no, zapaste. Yo no fui tampoco, pero capaz que... También. ¿Vos fui? Tuve la oportunidad de ser director de la empresa oficial de Chubut. Y hacíamos trabajo conjunto con la gente de ACE que está ahí cerquita. Exacto. También tenía una empresa. Bueno, no sé qué... Yo estuve preso. No, pero vos querés decir algo. Todavía no me Bueno, pero eso puede ser... Próximo puede ser el factor Vos querés decir algo. Tuve la suerte de que mi abuelo era jefe de jefatura de mi pueblo. De cabecera de departamento, era el nombre que hizo ese departamento. Entonces conozco toda la jefatura. No era comisaría, era chiquita. ¿Qué lugar es? Belincuero. Belincuero. Donde está la laguna. Sí, tenemos una cuarentena de Belincuero. Bueno, y como es cabecera de departamento, es una manzana entera donde está el lugar de jefatura. Ahora hay un casino también, ¿no? Yo las visité las de Buenos Aires, incluso cuando estaba construyendo alguna de estas. Llegué a ver caseros. Sí. Y también... ¿Devoto? Bueno, ustedes cuando entraron tenían ganas de irse. Sí, no te da ganas de quedarte. O sea, son espacios que en general a los que vienen solamente, y vienen con la idea de irse, vos vas a visitar a alguien o vos vas a ver a algún abogado, tenés ganas de irte rápido, ¿sí? Entonces, la sensación que le provoca a la persona que entra es así como de decir, me quiero ir rápido. Bueno, imagínense, la persona que tiene que ir porque cometió algún delito tiene exactamente la misma sensación que tenemos todos, que sabemos que nos vamos rápido porque vamos a hacer solo un trámite, pero hay algo que desde el lado de la arquitectura empezamos a pensar de qué manera hacer para que la persona que sabe que tiene que pasar una cantidad de años
pueda tener calidad habitacional dentro del espacio. ¿Por qué? Porque ya es difícil entrar a un lugar y saber que te tenés que quedar y que no podés irte, ¿sí? Entonces, cuando vos entras a replantearte eso, hubo una idea, la imagen que ustedes ven acá arriba es de Devoto, ¿sí? La imagen que ven acá abajo es la unidad que se habilitó en Güemes, en Salta, en 2011. ¿Y por qué yo escribí que hubo una evolución, hubo un cambio de paradigma? ¿Por qué? La unidad de Devoto está implantada en 4 hectáreas y tiene aproximadamente 2.600, 2.400, rondan en esa capacidad de alojamiento, ¿sí? 2.500 personas detenidas. Güemes está implantada en 45 hectáreas y habilita 500 plazas. ¿Hay diferencia? Muchísima, ¿sí? El cambio de paradigma en que estuvo, en un montón de cuestiones ambientales y espaciales, en la cantidad de espacio que se le da al detenido. Nosotros acá tenemos, acá están los pabellones, acá están los pabellones, yo acá tengo los patios acá, no, o sea, son unos costaditos, esto que ven acá, son los patios. O sea, como ven, hay un cambio en la estructura y el espacio de todo esto. Pero ¿qué me pasó? Si bien por fuera, ustedes van por afuera y decís, che, qué linda, cuando miran la cárcel de Güemes. Pero después, cuando van a ver adentro, hay muchas particularidades que quedaron, a ver, me parece, ahora sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo evolución? Sí, acá hay unos datos que justo en agosto de este año salió publicado, que habla de un estudio que se hizo sobre la reincidencia en nuestro país. Miren estos números. Tenemos 110.000 personas privadas de libertad y hay un 38,6% de todos los condenados son reincidentes. ¿Qué me puse a pensar yo cuando veo estos datos? Es que indudablemente se cambió el paradigma, pero seguimos teniendo una cantidad muy grande de personas que reinciden en la delincuencia. Indudablemente hay algo dentro del sistema penitenciario, carcelario, que hace que no estén funcionando las cosas bien, ¿sí? A ver, yo como arquitecta en lo que puedo influir es en cómo diseño el espacio para que algo pueda cambiar, ¿sí? Uno no puede cambiar todo el sistema, pero sí ahí me cuestiono si los espacios que estamos diseñando sirven para la función que tiene que estar. Ahora, más allá de eso, pensemos que tenemos más de 200 unidades penitenciarias, la cantidad de personas que trabajan en el servicio penitenciario federal, porque cuando uno diseña, no pensamos solamente en el detenido, pensamos también en el personal del servicio penitenciario que tiene que ir a laborar. O sea que, en todo caso, la calidad del espacio tiene que ser para las dos poblaciones, ¿sí? Y otra cosa, y no es un dato menor, es que se estima en este estudio que hablo de $10.000 por detenido por año es lo que le cuesta al Estado mantener. Entonces, todo esto me hace pensar de que indudablemente hay que evaluar si lo que estamos haciendo está bien o no. Ahora, sigo hablando de la evolución. Y acá les muestro dos imágenes. La primera imagen es la de la cárcel de Dublín en Irlanda, del año 1796. Y este es un pabellón de la cárcel de Güemes, en el 2011. Ustedes van a decir, o sea, si bien cambia porque tengo otro tipo de estructura, pero el espacio es el mismo. Entonces, yo ahí me pongo a pensar, ¿sirve? ¿Evolucionamos o no evolucionamos? Porque en realidad el espacio, cambian los materiales, cambian los colores, pero después sigo teniendo la misma concepción espacial del espacio. Entonces ahí me recuestiono si existió o no una evolución, o solamente es por fuera la evolución que vemos, ¿sí? Entonces, cuando empecé a ver por qué quizás lo que estábamos haciendo no funcionaba, empecé a trabajar y a tener contacto. Hay una agencia, ANFA, en Estados Unidos, que es una agencia que trabaja con la neuroarquitectura o la neurociencia pensada para los arquitectos. Hace muchos años ellos empezaron a ver cuáles son los espacios y cómo influye el tratamiento espacial en la mente de las personas que las habitan. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que tenemos un montón de factores que no estamos considerando.
¿Por qué? Porque a veces diseñamos, bueno, hagamos lo que hay, esto se hizo en tal lado, llegó a funcionar, copiemos las cosas. Hay muchas veces que tenemos mucha presión de tiempo, hay muchas veces que tenemos cuestión de presiones presupuestarias, no hay tiempo para resolver o traer cosas diferentes, porque por ahí te las tienen que aprobar en corto plazo, entonces muchas veces se recurre a lo que ya se implementó, pero muchas veces lo que se implementó no se evaluó. Entonces no terminamos aprendiendo a ver si en realidad gastamos recursos, hacemos un montón de cosas, y sin embargo no sabemos si terminan sirviendo. Entonces, lo que sí empecé a pensar es, ¿cuál es la parte de lo que nos pasa en la cabeza que influye en nuestro comportamiento y lo llevamos a un espacio? ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay una relación que deberíamos mantener los que trabajamos en políticas públicas y los que trabajamos dentro de un aparato del Estado, entre qué evoluciona, qué puedo evaluar de lo que evolucionó y cómo lo implemento a las políticas públicas. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Se está trabajando, pero de manera muy lenta, pero es lo que en realidad nos interesaría llevar adelante para planificar políticas públicas que funcionen. Ahora les muestro dos imágenes, ¿sí? Acá tengo dos unidades penitenciarias, ¿sí? Esta es de Argentina y esta es de Sudáfrica. ¿Qué sensación les dan a ustedes ese espacio donde están todos los detenidos de amarillo? No sé, díganme. No está miedo, pero no tiene orden. Sí, hasta el uniforme, ¿no? Sí. Para mí no son Todos uniformados. Y la otra, la que ven instalada, que es de Donde Argentina. hay orden, hay luz. Hay luz de fiel. Hay otra concepción de espacio, del orden. Sí, Y hay distintas funciones de la vida en el mismo lugar. Exacto. Sí. Si yo supongamos que los obligo, si estamos todos detenidos y tienen que ir a un lugar porque tienen que ir, porque no tengo elección de que me tengo que quedar mirando la tele, ¿dónde van? de amarillo. Lo que pasa es que son distintos espacios. El de amarillo es un comedor. Esto es el espacio. ¿La ranchada será eso? Eso es un aula. ¿Esto es un aula? ¿O aquello? Aquello parece un amarillo Eso comedor. parece no. un aula. Lo Parece un amarillo es un comedor. aula. Parece un comedor. No. Esto es un pabellón. Esto se ve que es la vida cotidiana como sale, digamos. Cada uno se apropia del espacio que puede. Pero más allá de las distintas actividades, lo que quiero que vean es que si yo también si tengo que elegir me voy a encontrar los amarillos. ¿Por qué? Porque a mí me da hay como cierta tranquilidad y cierto orden, lo que decían ustedes. Entonces, sí o sí implica que yo cuando llego a un espacio tengo sensaciones. ¿Sí? Yo tengo ganas de estar ahí porque tengo más tranquilidad, porque me puedo sentar a leer si quisiera. Si tengo que ir acá, yo primero como que no voy a querer entrar al pabellón. ¿Por qué? Porque hay un desorden, ¿sí? Hay como que pasa todo junto en un lugar muy chico, hay mucha gente, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones de comportamientos y de sensaciones son las que debemos evaluar los proyectistas cuando tenemos que pensar a qué personas tenemos que alojar en esos espacios. Por eso no podemos a veces dejar espacios de libre albedrío, decir, bueno, acá se va a hacer lo que se pueda hacer. No, porque tenemos que pensar en que la gente tiene que realizar actividades. Eso es más que importante. Y a veces cuando uno se pone a pensar en los proyectos y en los diseños, habla de estas 3D, ¿no? Que es, ¿cuál es el destino que le voy a dar al espacio que quiero hacer? ¿Cuál es la definición? O sea, ¿para qué lo diseñé originalmente? Y ¿cómo funciona una vez que lo diseñé y que se habitó? Muchas veces nos pasa a nosotros que diseñamos con un requisito, con una necesidad primaria, pero después la exigencia y las necesidades actuales hacen que cualquier servicio tenga que cambiar la función. Bueno, diseñamos un gimnasio, pero como tengo hacinamiento de detenidos, mando a todos los detenidos al gimnasio. Entonces, el gimnasio, que no estaba pensado para alojar a gente que tenga que estar 20 horas ahí adentro,
no sirve. Entonces es como que nos pasa constantemente que diseñamos con las necesidades de hace 3 años y cuando se construye pasan 5, o sea que cuando vos terminaste el producto terminado no termina sirviendo para ninguna de las necesidades. Pero ahí es que el Estado gastó recursos, implementó políticas que después, cuando lo vas a usar, no te termina sirviendo. Entonces, hay un montón de cuestiones que cuando planificamos y cuando queremos llevar adelante un proyecto de esta envergadura, y hay que ser claro con algo, ¿no? Un proyecto de unidad penitenciaria, tenemos que pensar en que va a durar mínimamente 50 años, porque no se hacen cárceles cada gestión. Entonces, ¿cómo planificás? Con las necesidades de hoy, pensando en que te dure 50 años. Es más que complicado, es más que complejo, ¿sí? Por eso es que tenemos muchos retos que nos cuesta, porque hay cosas que no tenemos respuesta. Entonces, es difícil de llevarlo adelante, y para poder llevarlo adelante, lo que nos sigue faltando a los diseñadores es una evaluación de lo existente. Es que no hay. Porque estuve investigando, tratando de, y no hablando solamente con gente de nuestro país, estuve investigando con personas de Europa, de Sudamérica, pero de otros países, y tampoco tienen evaluaciones hechas de impacto de todas estas infraestructuras. Entonces seguimos haciendo lo que se viene haciendo siempre, ¿sí? Que tampoco está bien y no le sirve al país. Cuando nosotros hablamos del ambiente y las ciencias, hay algo que me tuve que empezar a meter, que es con lo que es la psicología ambiental y la criminología ambiental. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿No saben ni poco? Bueno, cuando uno habla de psicología ambiental, yo lo expliqué ahí con pocas palabras, ¿no? Es cuando que uno debe percibir de manera clara cuál es el espacio, qué función se realiza en ese espacio. Si yo entro acá, yo tengo que dar cuenta que esto es un aula, ¿sí? Entonces, esa es la percepción que debe dar el espacio cuando uno entra. Cuando interpretar eso implica de que dentro de lo posible cada espacio tenga su función determinada. ¿Por qué? Porque cuando uno lo diseña, piensa en que si en este espacio va a haber aula, entonces yo tengo que calcular la iluminación para que no perjudique al pizarrón. O sea, hay un montón de cuestiones que uno se tiene que dar cuenta. Si de repente le cambio la función, indudablemente el espacio ya no me sirve. ¿Sí? Entonces, claro, esto es totalmente cíclico. Entonces, como que los problemas siguen llevando a otras situaciones más complejas. ¿Y cuál es el problema más grande que tenemos? Es que los espacios que diseñamos, más que nada los que son para infraestructura penitenciaria, se va a diseñar para gente que no quiere estar ahí adentro. Y esa gente va a hacer todo lo posible para no estar ahí adentro. O sea que va a tratar de buscar la forma de irse de ese espacio. ¿Ustedes me entienden? Entonces, es como que lidiamos constantemente con una presión de que la gente que vos le diseñás el espacio se quiere ir, te lo quiere romper, quiere buscar la forma. Perdón, pero vi un ministro de Economía, perdón, ¿no? Que también decía que quiero irme. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Yo me acordaba cuando vos decías, ¿quién se quiere quitar? Yo me acordaba, pero sí. Bueno, él se fue. Los que están acá adentro no se pueden ir. Entonces es como que hay que pensar en que estas personas van a tener un tema de criminológico, que es buscar la forma de qué manera puedo vulnerar mi celda, escaparme por la reja, romper ventanas. Hay un montón de acciones que vos cuando diseñás tenés que pensar en que esta persona no las quiere hacer. Entonces como que las ventanas que sean de seguridad para que las personas no se puedan escapar, pero todo eso implica, pensarlo, implica recursos, que no son económicos, son en general son valiosos para el Estado. Entonces, cuando uno relaciona estos dos elementos, que es la psicología ambiental y la criminología ambiental, es cuando te das cuenta que el espacio que tenés que diseñar es complejo, es complicado en el día a día, y que implica que el Estado tenga conciencia sobre lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, hay estos espacios, ¿no? Cuando uno trata de hablar según las relaciones que yo quiero generar,
la ciencia los denomina, por ejemplo, los espacios sociófugos, que a las cárceles están denominados como sociófugos, son esos espacios donde se trata de no tener relaciones personales, ¿sí? Yo les puse 2 espacios que son sociófugos, que es un espacio urbano, que ustedes no van a decir, no está feo, está bueno, voy a decir, bueno, yo iría por ahí, pero esto que es un lugar de tránsito, donde en general no te vas a parar a charlar o a comer algo, no vas a generar relaciones en este espacio porque son espacios de tránsito. En este pabellón, que es de Uruguay, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando vos decís, en realidad, en una cárcel debería generarse algún tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque las personas pasan todo el día ahí adentro. Entonces, hay una mala concepción del espacio desde el principio. Ahora, cuando yo busco generar relaciones, que se les denomina espacios sociópicos, son cuando tendés a, por ejemplo, estar en las plazas. Yo acá les mostré 2 plazas. Esta es mexicana, esta es de México y esta es de Dinamarca. Ya se me van a decir Dinamarca, me gustaría la de Dinamarca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjense que los 2 espacios se generaron con la misma intención. Las 2 ideas eran de ser plazas, pero miren cómo el uso y la concepción de esos espacios hace que uno esté usado y otro no. Entonces, estas sensaciones y estas diferencias son las que tenemos que tener presentes los que diseñamos estos espacios para ver qué tipo de relaciones queremos generar. Cuando nosotros hablamos de espacios donde las personas no se pueden ir, tenemos un tema que es el encierro. Los psicólogos que manejan toda esta temática hablan donde este lugar de encierro son estos espacios donde viven muchas personas en tiempos bastante aislados y tienen tiempos muy prolongados en lugares aislados. Acá yo puse, por ejemplo, las cárceles y los psiquiátricos y los conventos. Hay reglas y comportamientos que hacen que estas personas tengan las mismas reglas, tengan reglas diferentes a las que vivimos en una sociedad. Pero ¿qué pasa? Estas personas después tienen que salir a una sociedad. Entonces, los estamos tratando de meter en espacios, ¿sí?, con reglas diferentes, para después tratar de llevarlos a la sociedad actual, que fue la que los aisló por haber cometido un delito. Entonces, hay todo un tema que la arquitectura no va a poder resolver, ¿sí?, pero que debemos pensar en pos de ir buscando la forma de generar espacios que le den la tranquilidad y la calidad de vida a estas personas. En estos espacios de encierro existe el estrés ambiental, que lo que ustedes saben, o sea, se denomina el estrés ambiental a esto, síndrome general de adaptación, ¿no?, que es cuando las personas sienten un montón, las sensaciones que tienen son producidas por el hacinamiento, la mala iluminación, el mal estado de la conservación. Yo acá puse 2 imágenes, que tenemos una celda llena de gente, y tenemos el tren a la mañana. Cuando tenemos estrés ambiental en corto plazo, yo me tomo el tren y tardo 1 hora, me lo banco, 1 hora. Ahora, la persona que tiene que estar ahí todo el día, llega un momento que se satura y empiezan a tener un montón de problemas que influyen en sus comportamientos. Por eso después nos pasa que hay un montón de peleas en las unidades y demás motines y demás cuestiones que son generadas por el estrés ambiental. Estoy llevando adelante un proyecto de evaluación que es el que trabaja con las ciencias del comportamiento y la inteligencia artificial para poder evaluar estos espacios de encierro. En función a eso nos van a dar como una foto de lo que tenemos y qué es lo que deberíamos cambiar en función a cómo se usan los espacios y cuál es la mejor solución que se le puede dar a futuro. Y bueno, para cerrar, a mí siempre me gusta un discurso que dio Nelson Mandela, que es cuando habla que suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta no haber estado en sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. La idea es los que tenemos que trabajar en políticas públicas y que trabajamos con poblaciones vulnerables, muchas veces no son escuchadas.
Y entonces lo que uno trata de ver desde la mirada que tiene, por lo menos los que trabajamos en el diseño, es de poder hacerlos oír, ¿no? Y tratar de llevar sus necesidades a la arquitectura para que por lo menos tengan mejor calidad de vida. Bueno, gracias. Muchas gracias, Verónica. Claudia. Bien. A ver, vamos a... Bueno, formo parte, mi nombre es Claudia Palumbo, yo soy socióloga, trabajo en la Universidad de Luján, y trabajamos en un grupo de estudios, con Pablo, con Jorgelina y con otros profes, sobre políticas públicas, y lo mío es trabajo, ¿sí? Lo interesante del trabajo es que, digamos, de lo que vamos a hablar, o de lo que yo voy a hablar, que tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo y con las instituciones que necesitan cambiar, no estamos hablando del Estado en sí, sino el Estado como regulador. Y hay como dos mundos. Un mundo es el trabajo estatal. Yo digo, uno entra en la dimensión de qué es el trabajo estatal. Yo trabajo para el Estado en una universidad, 30 años hace que estoy trabajando en la universidad, ¿sí? Trabajo en relación de dependencia, trabajo de 30 años, tengo básicamente he tenido 2 trabajos, aparte de otros, y de los 2 tengo 30 años. Bueno, esto es ser un dinosaurio en el día de la actualidad. Más de 30. ¿Sí? Esta modalidad de trabajo, si nosotros salimos del Estado, desaparece. Y esto es lo interesante, porque el Estado es otro mundo. Pero ese otro mundo tiene que regular el otro, en el que esa relación de dependencia a largo plazo ha desaparecido o está en vías de desaparición. ¿De qué hablamos? Bueno, básicamente hablamos, si esto funciona, ahí funciona. Nuestro métier era ver un poco a partir de la pandemia. La pandemia no cambió nada, por lo menos en trabajo no lo cambió, lo que hizo fue acelerar los tiempos. Y en Argentina, hiperacelerar algunas de las distintas versiones de los cambios en trabajo. Pero en realidad como un catalizador. Estas tendencias son tendencias globales, tienen que ver con sistemas económicos extra Argentina, o sea que nosotros tenemos un rol, pero no es, digamos, e impactos, por supuesto tenemos un rol, pero no somos nosotros los que vamos a dirigir el cambio global. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que afuera, ¿sí?, lo que nos sucede con el trabajo es que tenemos por lo pronto, digamos, 3 grandes impactos que tienen que ver con las tecnologías: la automatización, la digitalización y la plataformización. Estos 3 grandes impactos, la automatización, de esto se habla desde el siglo XX, los robots, ¿sí?, en las líneas de trabajo. Obviamente esto se fue incrementando y se fue incrementando hacia distintos sectores de servicio, ¿sí? Digitalización, claramente, producto también de Big Data, de la posibilidad de una comunicación, una información que puede manejarse, y que esto impacta también sobre los puestos de trabajo, impacta sobre la información, impacta sobre las comunicaciones. La plataformización, claramente, lo que permite es un nuevo espacio para poder llevar adelante un encuentro, digamos, llevar adelante, digamos, negocios, pero también genera trabajos. Y no solamente genera trabajo, sino que permitió, que este tercer impacto,
es el que permitió continuar en la pandemia con algunos de los servicios que prestaba el Estado. ¿Sí? No en forma ni organizada ni pensada, sino estrellada. ¿Sí? Cada uno salió a buscar cómo podía hacer, por ejemplo en educación, cómo podían hacer para continuar dando clases, y bueno, y nos encontró a cada actor en el sistema en distintas posiciones. Pero esta tendencia es una tendencia que se genera, y donde se generan otras cosas, ¿no? Se generan trabajos, y se generan vínculos. La OIT, esto es del 2019, dice, la idea de tener un trabajo para toda la vida ya está perdida. Le preguntamos a la gente joven, y en general la gente joven no espera estar 30 años. Es más, no solamente no lo espera, sino que le parecería sumamente aburrido. Ahora, toda la gente joven no, por supuesto que no. Esto está segmentado por clases sociales, está segmentado por posibilidades, por profesiones, por formaciones. Pero lo cierto es que la idea de un trabajo para toda la vida, ¿sí?, se hace cada vez más difícil, pero aún cuando uno lo quisiera, independientemente fuera del Estado, se haría muy difícil. No lo es dentro del Estado. Dentro del Estado todavía esto es una posibilidad. ¿Sí? Pero es una posibilidad como en una dimensión aislada, porque no es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué es lo que nos pasa? Empiezan a aparecer toda esta idea de empleo atípico. Empleo atípico es la caracterización que se toma desde el ámbito laboral, todo aquello que no entra dentro de la tipificación común. Y cada vez el empleo atípico es más común. El problema que tenemos es que al no poder darle un formato legal, de verdad, estamos continuamente tipificando empleo atípico, ¿sí? Y ese empleo atípico termina teniendo que tener un formato judicial para poder tipificarlo. ¿Qué es lo que nos pasa con los Uber, con todo lo que es el trabajo de plataformas? Termina teniendo que judicializarse las situaciones para encontrar que esos trabajadores tengan cubiertos sus derechos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque nuestra legislación laboral está pendiente, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que nos está pasando, nuevos empleos, mayor participación de flexibilidad, mayor necesidad de flexibilidad en las contrataciones, nuevos diseños organizacionales. No me he detenido acá, pero son organizaciones, las nuevas organizaciones, los startups, estas organizaciones que surgen a partir de las tecnologías, son organizaciones que son diferentes, minimalistas en su estructura, ¿sí?, conectadas con otras organizaciones y que requieren de otro tipo contratan de otra forma. Ágiles. Bueno, hay toda una línea, ¿sí?, de recursos humanos ágiles, el término ágil empieza a asociarse con todo, ¿sí? Y porque el término ágil, claro, ese término, si uno empieza, por ejemplo, producción en procesamientos ágiles, bueno, recursos humanos, que es donde yo me especializo, también en formas de administrar, y uno tiene, bueno, hay un término ágil incluido. Nuevos diseños, informalidad creciente, Argentina, ¿sí? O sea, todo lo que no entra en el formato tradicional queda fuera. Ahora, queda fuera informalmente, queda fuera vulnerando derechos. El problema está, bueno, desocupación, situaciones económicas y necesidad de nuevas competencias para ingresar al mercado laboral. No estoy diciendo nada nuevo, ustedes saben que lo que
a ver, todo lo que yo estoy diciendo está en proceso, nada está terminado, no sabemos cómo termina este proceso. Pero lo cierto es que lo que intuimos es que un puesto de trabajo que se pierde por un impacto tecnológico, se crean otros puestos de trabajo, pero esos otros puestos de trabajo requieren de otras competencias, de otras especialidades, requieren de otra formación, que no es, ¿sí? Esto no se trata de que voy a reconvertir al trabajador simplemente, porque no es tan sencillo. Yo digo reconvertir, hablando de políticas públicas, me acuerdo cuando se instala el LGB, y estábamos un día, teníamos un profesor que era de historia y había que reconvertirlo en sociales porque también tenía que dar geografía. Ustedes me dirán, se puede. Bueno, de historia lo reconvierto. Ahora, yo me acuerdo de haber reconvertido y tenía un licenciado en turismo que no sabía mucho de historia, que no sabía mucho de geografía, que podía dar, que estaba dando clases de geografía, pero yo lo tenía que reconvertir en historia, en un cursito de 3 meses. ¿Para qué? Para no perder su puesto de trabajo. Digo, esto de las reconversiones, porque eso es el impacto, digamos, uno dice las capacitaciones, sí, nos capacitamos, perfecto, pero las competencias no se forman y se desarrollan en un minuto. Y requieren de una planificación a largo plazo. La cuestión es cómo garantizamos derechos de los trabajadores cuando estamos dejando afuera del sistema a muchos. Y adrede, digo adrede. A ver, hay estrategias, ahora vamos a hablar de las estrategias. Claramente se requieren políticas públicas. En el medio de la pandemia, año 2020, surgió la ley de teletrabajo, la 27.555. Muy acotada, muy dando un enfoque de mínima, pero que requiere necesariamente, ¿sí?, una ampliación, porque la ley de teletrabajo lo único que hizo, bien por suerte, es poner en normativa y en derecho una práctica que de hecho estábamos todo el mundo haciendo en determinados servicios y que requería una legalidad, pero lo cierto es que la estrategia es acomodarla al trabajo, digamos, es asociarlo a un trabajo típico. No darle especificidad de trabajador especial, sino acomodar esa situación a lo mismo como si fuera un trabajador común, en un empleo típico. ¿Y qué significa un empleo típico? Un empleo en relación de dependencia. Ahora, la relación de dependencia, que es la modalidad que es la columna vertebral de nuestro sistema laboral, porque aquel que está en relación de dependencia es aquel que goza de todos los derechos plenos y además que eso le va a poder facilitar la representación sindical, es decir, tener esta otra posibilidad de asociarse y de tener garantizados sus derechos. La relación de dependencia, esto es interesante porque esta cuestión es importante. Tiene que ser un vínculo simple, evidente e intuitivo. Díganme que hay de simple, evidente o intuitivo en un trabajador de UNA. No sabemos ni qué hace, ni quién está, ni cómo está contratado, cómo se contratan los freelancers, cómo se contratan todos los trabajadores de plataforma, cómo se contratan los trabajadores de startups, cómo se contrata, porque aparte son pequeños contratos, cómo los profesionales trabajamos con la tecnología y nos contratan a través de la tecnología y las plataformas. No tiene nada ni de simple, ni de evidente y de intuitivo. Lo cual, perdemos el vínculo protectorio y asimétrico. El asimétrico implica que la relación de dependencia es asimétrica, ¿sí?
porque el trabajador está dependiendo de esa organización a la que pertenece, pero el vínculo protectorio, que es la posibilidad de estar garantizados todos los derechos, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque son modalidades de trabajo que no son ni simples ni evidentes y, por supuesto, no son intuitivas. ¿Qué pasa con ellas? Funcionan porque el impacto uno no lo puede negar, pero por fuera del sistema formal. Y lo que no sucede es qué pasa con los sindicatos. La pregunta sería, ¿los sindicatos se están preguntando por esto? A ver, ¿les parece que el impacto, bueno, han tenido como distintas, yo me remito a lo que ha dicho la OIT y lo que viene trabajando la OIT con respecto al mundo global. Claramente, los sindicatos, lo que ve la OIT es un escenario o de marginación, o de dualización, o de sustitución. ¿Qué significa? O los sindicatos quedan a un lado y la gente deja de afiliarse porque no están cubriendo sus derechos, o sea, los trabajadores de Uber no tienen a dónde, o estas nuevas modalidades no hay manera de sindicalizarlas, por lo menos desde la perspectiva tradicional de hacerlo. O la dualización, que es, están los sindicatos pero se dedican nada más que a los trabajadores formales. Y olvidan la existencia de nosotros, cosa que está sucediendo. Todo muy bien siempre que hablemos de lo que estamos adentro. Ahora, ¿qué pasa con los que no? ¿Quién los protege? Y por el otro lado, la sustitución, aparecen otras organizaciones que empiezan a cumplir roles sindicales. Otras organizaciones, nosotros lo estamos viendo, de la economía social, de organizaciones barriales, que empiezan a cubrir y a acaparar esos espacios, que son espacios que históricamente eran espacios sindicales. Por el otro lado, lo de revitalización tiene que ver con una nueva mirada de los sindicatos. Si se preguntan a sí mismos cuál va a ser los impactos y cómo van a ser a futuro, yo a veces me pregunto esto desde el Estado también, ¿no? Porque esto va a llegar un día al Estado. O sea, hay una estrategia que es la de retardar. Tratar de hacer como que no pasa nada, ¿sí? Acá no pasa nada, y esperamos que el fenómeno explote algún día, en el 2040, 2050, no sé, en algún momento. Pero en algún momento va a llegar. Lo que dice el OIT y lo que nosotros sabemos, en algunas áreas que sí están revitalizadas y que sienten que esto les llega, porque no les queda otro tampoco, ¿no? Imagínense los trabajadores de Telepeaje. A ver. ¿Dónde paró hoy? Sí, pero, a ver, sí, ¿no? Por lo menos los de la autopista acá, los de la provincia, pero claramente la robotización no es que les va a llegar, ya está. Si no se hace es porque estamos retrasando la situación. Y el sindicato lo sabe, o sea, no es que el sindicato no lo sabe. Hay una estrategia, vamos a tratar de reconvertir, vamos a tratar de ver los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que deben hacer? Una de las herramientas es la negociación colectiva. Plantear esto en la negociación colectiva, plantearse cuál es el efecto, cuáles son los problemas. Y por el otro lado, capacitación, pero capacitación en estos impactos, o sea, de nada vale capacitar a un personal en herramientas que van a quedar perimidas prontamente. O sea, o no quedaron perimidas porque el Estado todavía no compró el robot, pero en cuanto lo compre, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Es como un escenario, claramente es un escenario muy complejo. Y no solamente que es muy complejo, sino que la mayor dificultad que tenemos es que es una película que no estamos viendo al final. Entonces se nos hace muy difícil, y aparte tenemos una resistencia al cambio, es decir, yo tengo mi trabajo, no quiero que, o sea, bueno, por lo menos espera que me jubile. Claro.
Claro, yo digo, bueno, ¿cuánto me falta para jubilarme? Ya está. Pero ¿qué pasa con los que vienen atrás? Yo le pregunto a mis hijos y le digo, ¿cómo te verías con 30 años dónde? O sea, ya el paradigma cambió, esto es lo que nosotros no estamos viendo, pero nosotros, el Estado, es el que tiene que concientizar y pensar en políticas para esto, ¿no? Políticas públicas desde este lugar. Debería estar a la vanguardia del Estado. Y debería, claro. Pero se hace muy difícil cuando vos estás, digamos, es una cuestión paradigmática. Ya estamos en debate. Yo hasta acá llegué. Por lo que vemos, final abierto, ¿no? Hay finales abiertos en todos los trabajos, ¿no? Tanto en los trabajos... Bueno, todos juntos. Ahí está. Hay finales abiertos, digo, en los trabajos de todos nosotros, ¿no? No hay respuestas concretas. Sí, hay como desafíos a cumplir, ¿sí? O como desafíos que han marcado tanto Verónica, Jorgelina y Claudia, que de alguna manera nos hacen ver que, bueno, que digamos, no está todo dicho, de que también tenemos que ir construyendo, ¿no? Esas posibilidades que vamos a tener que tener en cuenta y sobre todo cuál va a ser el rol del Estado para cumplir con estos desafíos. Bueno, pero ahora los escuchamos a ustedes, lo que quieran exponer, lo que quieran decir, preguntar. Adelante, jefe. Yo creo que una experiencia. Dale, que tiene que ver con la educación con el COVID. Yo vengo de Trevelin, en Chubut, y nos contratamos con una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Chubut, que era virtual. Una determinada gestión, Juan Manuel Idú, cambia la gestión por cuestiones políticas y entra la doctora interna con una impronta más hacia la salud. Nos baja la licenciatura, nos hace presencial. Bueno, nos oponemos porque somos 40 alumnos en toda la provincia, vamos a Rawson, logramos que no la cierren y se hace un convenio con la Universidad de La Patagonia. Seguimos, porque esos convenios hay que pagarlos, ¿no? Que se atrasaban los pagos, bueno, cambiamos todos los docentes, todas las plataformas. Cuando llegamos ya a la última instancia, la pandemia. Se tuvo un cambio de paradigma en toda la universidad porque todas las carreras presenciales tenían que pasar a la virtualidad. Y nosotros que llegamos a la virtualidad teníamos que hacer la última materia que era una práctica profesional presencial. Una cosa de los países que íbamos para... Entonces, bueno, es más, no nos pudimos recibir en el último trabajo integrado porque las autoridades nos decían, no, tiene que ser presencial. Estamos en pandemia. Y tenemos todas las herramientas informáticas o compañeros que trabajan en administración pública. Yo no trabajo en administración pública, pero hice un trabajo relacionado a una institución teniendo toda la información que hay en frente, la peleamos y nos recibimos. Pero cómo esas incongruencias del Estado, yo siempre digo, las autoridades de la UDC se equivocaron con bajar una carrera virtual. Pero le atinaron con el tema de la salud, porque después de la pandemia, la carrera de enfermería, los chicos trabajaron enseguida con enfermeros. Tenían un trabajo en cualquier lado. Pero bueno, esta experiencia también demuestra que no hay una modificación. Lo que pasa es que ahí, al grupo de la política, digamos, la política pública que se cambia, que es un poco hablar del panel anterior también, sí, ¿no? Que esto se cambia en función de la política, entonces no hay continuidad posible, ¿no? Bueno, con las carreras y la nuestra, después hubo un tema que ustedes deben conocer, que es la acreditación de las carreras virtuales, que el Estado aceleró ese proceso. Y bueno, no alcanzamos a hacer nuestra carrera, pero un montón de carreras que las venían remando con los trámites, salió ahí. Claro, y ahora en posgrado, justamente, se están cambiando muchas presenciales a virtuales, justamente para... porque tienen esta posibilidad, y yo creo que van a reconvertir muchísimas carreras que son presenciales en virtuales. No tanto el grado. Antes del tema de la evaluación, la importancia de la evaluación, porque cuando es un recorrido por esta facultad,
muchos profesores te van a decir el daño que se sufrió con la virtualidad, la gestión del conocimiento como venían haciéndolo hasta ahora. Los chicos saben menos que los que cursaron virtual, saben menos. Eso te dicen los profesores. Sí. Sí. Bueno, evaluar entonces si esa modalidad virtual fue útil, porque hay mucho valor en la modalidad virtual, pero quizás con otros dispositivos. Evaluar qué otros dispositivos son tan útiles para garantizar la calidad educativa, la calidad del trabajo. A ver si los trabajadores, nosotros en el Estado, cuando estuvimos en pandemia, sabíamos los objetivos que teníamos que cumplir. No importa que estuviéramos sentados en una oficina, sentados en una casa, en una computadora, daba lo mismo, la producción había que sacarla en la plataforma X o con el papel en mano. No lo sabíamos. Entonces, hay un montón de cuestiones de base que digamos, la tecnología viene a poner de relieve eso, que nos faltan objetivos y que nos faltan evaluar las cosas que estamos haciendo. Y la tecnología siempre, digamos, está pensada para mejorar la calidad de las cosas que estamos haciendo. Exacto. Lo que pasó fue que malas prácticas, en el caso de educación, que sucedían en el aula, se reprodujeron en la virtualidad, se visibilizaron más en la virtualidad, ¿no? Y alumnos que en el aula están ausentes, que estaban, o sea, detrás de la cámara también ausentes, y al revés, ¿no? O sea, claro, pero no es que en virtualidad presencial. Pero hay otros métodos desde lo virtual para poder gestionar la participación activa, que no son los mismos que el presencial. Claro, pero que... Son dispositivos diferentes. Claro, perdón, pero que no estábamos preparados. Porque tuvimos que salir al toro, ¿no? Sobre todo los docentes de niveles como primaria o secundaria, quizás en la universidad. Y más o menos. Hubo de todo, pero en eso, en la primaria, y lo digo como madre, se vio muchísimo. Escuela privada, o sea, también. Sí. Y no quiero pensar lo que pasa con, no sé, con los médicos que se han recibido en estos 2 últimos años, ¿no? Claro, porque el tema es que el impacto continúa. Sí. ¿Cómo lo son? Yo creo que eso segundo es más, exactamente. A mí me gustaría, asociar las 3 cosas, porque el tema de pensar los espacios para poblaciones en contexto de encierro, con el cambio en el paradigma laboral, con el cambio en las formas de capacitación, creo que sería, digamos, me parece que se pueden asociar tranquilamente las 3 cosas, también probablemente poniendo como contexto esta población vulnerable, que son los presos, etcétera. Pero los presos, una vez condenados, están obligados a trabajar. Y estudiar, a las dos cosas. Estudiar. A trabajar y estudiar. Con estos 2 cambios en la tecnología, digamos, y en la concepción del trabajo, podría, digamos, beneficiarse a esas poblaciones dándole una posibilidad de salir sin salir. Exacto. Era un poco lo que vos decías. Sí. Que los tipos entran ahí, aunque les ves, digamos, a lo mejor, van a tratar de romperlo todo. Bueno, la posibilidad de que salgan, digamos, sin salir, a través de la educación y de la modalidad laboral. Me parece, digamos, son las 3 cosas. Yo escuchaba las experiencias, perdón. Sí, adelante, esto es así. La de los servicios penitenciarios, también la de trabajo, y yo trabajo acá en el Estado provincial. No conozco las cárceles, pero sí trabajé mucho asistiendo al servicio penitenciario de la provincia. Y en 2 situaciones, 3 situaciones diferentes. Una fue en un momento en que se estaba planificando una nueva cárcel acá en Magdalena, y yo también trabajo en el área de recursos humanos y teníamos que hacer la planificación del personal. Un poco el objetivo de la nueva institución estaba situado en esto de cuidar los derechos, que hay unas reglas internacionales, ¿no? Que esto en este momento las estudiamos, de las personas privadas de su libertad, pero también ver cómo jugaba digamos, la institución carcelaria en el ambiente, en el territorio, porque ya había otras instituciones, esto es un complejo el de Magdalena, y además había una situación muy tensa con el hospital, porque cada vez que había una situación en la cárcel había que trasladarlo, quedaba gente de las localidades cercanas sin atender, entonces como que había que hacer esta doble
mirada, digamos, ¿no? Si vos planteabas desde un lado, y también estás desde el otro. Y también me tocó trabajar con el área de asistencia sociolaboral del servicio penitenciario, que hace todo lo que trabaja mucho con la Dirección de Salud Penitenciaria, para ver el tema de carpetas médicas y todo un procedimiento, porque muchos trabajadores de las instituciones penitenciarias, que si bien entran y salen, están mucho tiempo ahí, también la pasan muy mal desde el edilicio hasta otras cuestiones. Entonces, un poco, nunca fui, siempre nos quedó, la queríamos empezar a hacer relevamiento cuando empezó la pandemia, y de ninguna manera no van a entrar ahí, y quedó. Después la prioridad de fueron otras y empezamos a trabajar otras cosas con el servicio. Y también trabajo mucho en asistencia a lo que es planificación o gestión de recursos humanos en el Estado con otros organismos. Trabajo con el hipódromo, con tesorería. Y yo creo que un poco lo que plantean los dos es, está buenísimo lo de evaluación, de poder ver, de tener esta mirada, digamos, diversa, interdisciplinar sobre cómo abordar algo, pero siempre me queda esta cuestión de la planificación, como en el Estado, ¿no? De esto que ustedes nos decían de las políticas públicas. Lo que se ha visto mucho en este último tiempo es ir atrás de la urgencia y no poder tomarse ese tiempo para planificar y ver cuáles son las necesidades. Hay intención, pero siempre tenemos que ir como atrás de la urgencia. Entonces, eso me queda, y eso antes de la pandemia también me pasaba, porque esto que estoy contando viene en 2016 más o menos. Así que eso creo que es como la deuda que tenemos. No que no haya planificación, porque la hay, pero después es como que no se puede, a veces se puede trabajar parcialmente sobre esto, y a muchos proyectos quedan inconclusos. Esto de la cárcel, bueno, está inconcluso, pero ahí, ¿sí? Bueno, nada, es como una reflexión, una pregunta. Sí, no, pero a mí me parece que desde el, a ver, que es, uno dice el Estado como si dijera algo único, ¿no? Una institución y ya está. El Estado es una multiplicidad de actores, de relaciones de poder, de corrientes, es decir, no hay nada homogéneo en el Estado, o sea, esto es un punto. Hay quizá una mirada, digamos, yo lo que siento en muchos agentes estatales es esta mirada como perenne, ¿no? Yo voy a estar y esto va a estar eternamente. Lo mío va a estar eternamente. Yo estoy acá. Bueno, a ver, esto yo lo he escuchado ¿no? Un día un empleado estatal diciéndole a su jefe político que claramente no iba a estar eternamente, diciéndole, vos te vas y yo me quedo. Sí, se escucha mucho. Acomodate a mí porque vos te vas a ir. ¿No? Y esto da una idea de un, digamos, me da la impresión, hay como, si bien la institución debe permanecer más allá de los actores que la componen, lo cierto es que los tiempos cambian y también es necesario ayornarse, actualizarse, mejorar y estar a la vanguardia. Hay instituciones en el Estado a la vanguardia, las hay, no es que no las hay, pero también es cierto que son minoritarias. O sea, o por lo pronto uno no tiene esa mirada, y tampoco el Estado es el Estado nacional, el Estado nacional, provincial, municipal, hay como, esto también pesa mucho, ¿no? Pero, y el otro es, ¿qué hago frente al cambio? O sea, a ver, yo puedo tomar muchas posiciones, o sea, a mí no me gusta el mundo, como está, ¿y qué hago? ¿Me escondo? O sea, ¿qué le digo a mi hijo? No, espera, la globalización es espantosa, vos no vas a ser globalizado. Sí, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. O sea, yo puede no gustarme algo, bueno, obviamente tendré que trabajar a favor de mejorar este mundo, pero lo cierto es que hay impactos que están, y que no es que están. O sea, ya está, ya pasó. Ya lo que estoy diciendo es más viejo. O sea, yo digo robotización, estamos hablando de robotización desde mitad del siglo XX. O sea, ¿por qué yo sigo hablando de la robotización hoy y sigue siendo un impacto? Estamos a 70 años de eso. Y seguimos acá. Y seguimos peleándonos contra los robots. Ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué?
Esos son los discursos que a mí me parece que hacen que el Estado, en algunos aspectos, no pueda estar a la vanguardia. Y por el otro lado entiendo la preocupación de los sindicatos porque hay un riesgo real de desocupación, de pérdida de puestos de trabajo, y esto es cierto, o sea, claramente. Pero bueno, a ver, esta es otra cuestión que también está, y no es la primera vez que pasa en el mundo. Ya ha pasado. Entonces, aprendamos que tenemos que reconvertir la sociedad, pero hay que planificar desde otro lugar. No puede ser que yo diga, bueno, ¿saben qué? Yo voy a parar el mundo, entonces nada va a cambiar porque estamos en Argentina, entonces acá nada cambia. No es así. Y los sindicatos, si no tienen otra mirada, lo que va a pasar es que van a quedar administrando lo formal, que es cada vez más chiquito. Bueno, gracias. Quería decirles algo, perdón. Nuestra compañera Marcela Sotomayor, bueno, se presentó, entregó el trabajo, fue aceptado. El tema sobre el que trabajó es sobre COVID y, digamos, objetivos del desarrollo sostenible. No lo vamos a exponer ahora, ¿no? Pero simplemente quería dejar constancia de esto. Ella no pudo estar, dado que nosotros en la universidad tenemos un turno de exámenes, ahora, en este momento, un llamado, digamos, adicional, y estábamos en la mesa y ella prefirió quedarse en la mesa, dado que alguno de nosotros alguien tenía que quedarse de la materia, así que esta semana no hay clases, pero había mesas de examen. Nosotros tuvimos el lunes, bueno, ayer hubo otra, pero hoy particularmente había una a las 16 o a las 18, ¿sí? Que en San Fernando, con lo cual no podía estar acá, así que bueno, le agradecemos a ella también. Sí, ¿no? igual si presentó trabajo, presentó va a el estar trabajo. publicado para que Bueno, fantástico. Bueno, sí, yo creo que nos pasamos de hora, ¿no? estamos Caímos, empezamos puntual.